nos estaba contando acerca de la historia de este violador que robó 50 centavos, 2 cadenas y volvió a abusar a su víctima. Sí, la verdad que es impresionante la historia. 9 años de investigación. Estamos adelantando que este hombre está detenido, sospechado de violar a una nena de 14 años. Pero además, el dato que decía Melina, de robarle una cadenita de plata, 2 anillos de fantasía y 50 centavos que la menor llevaba consigo. A ver, primero la aborda a las 8 de la noche, según la investigación del fiscal Gerardo Loureiro, con la DNI de Esteban Echeverría. Este hombre, el acusado Fernando Delgado, la intercepta a la menor. No la conocía previamente. No la conocía. No hay ningún indicador de que se conocieran previamente. Ejerce violencia física sobre ella, la toma del cuello y le grita o le dice: no grites, no hagas nada porque te voy a matar. Son textuales de la causa, que le aviso también a nuestra productora, son textuales del expediente. No grites, te voy a matar. Le roba una cadenita de plata con un dije, 2 anillos de fantasía, 50 centavos. ¿Qué hace después? Siempre de acuerdo con la imputación judicial, la obliga a la menor a caminar varias cuadras, siempre bajo amenazas, hasta llegar al frente de la escuela 58, en Solís y Torcaza, de Rafael Calzada. En ese lugar, textual, la imputación del fiscal, con finalidad impúdica y mediante violencia física y verbal, la somete sexualmente, no vamos a contar los detalles. Después, con una pericia de ADN, surgieron elementos para sospechar de este acusado. Se lo buscó, se lo investigó y finalmente se lo capturó hace instantes en un domicilio de Rafael Calzada. Se había mudado, durante los 9 años escapaba de la ley. Había escuchas telefónicas para ubicarlo. Y finalmente, con orden de allanamiento, detuvieron a este sospechoso que, insisto, va a ser indagado por robo simple, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, todos esos delitos en concurso real entre sí. Es raro que ese haya sido su único hecho o que sea un hecho aislado. Bueno, la policía de Esteban Echeverría, el comisario Ballín y el comisario Garnett están pidiendo, con el fiscal también, colaboración a la ciudadanía, a ver si alguna otra joven recuerda haber sido víctima de un personaje como este, que estamos tapando su cara por razones legales, durante esa época. 9 años pasaron. Mauro, y 9 años. La víctima tarda en denunciar. No, la víctima denuncia en el momento. La investigación llevó tiempo porque había que identificarlo. No era una persona conocida de ella. No es que de arranque la nena dijo fue tal. No sabía quién era el autor, no lo conocía. Entonces empezó un seguimiento de 9 años en esta causa hasta dar con él. Es buena la pregunta que hace Favale. Un tipo que comete un hecho como esta característica, que contamos cómo intercepta a una nena de 14 años, la abusa sexualmente 2 veces, cruzando de cuadra, le roba las pertenencias. Es la primera vez que lo hace, cesa a partir de ese momento y durante 9 años raro. No hace nada. Sería raro. Y identificando esa parte del rostro que se puede ver, ese mentón y esa nariz tan particular, no te extrañe que alguien lo identifique. Bueno, pedimos colaboración, sobre todo si hay alguna víctima que años después asocia esta, por lo menos esta silueta, ¿no?, que podemos mostrar con la persona que la abusa. Tiene un hoyuelo, que es una seña particular y que podría ser un rasgo distintivo, porque aparte es algo que uno suele recordar en una persona. Y hay ADN para cotejo. Y además, él no se resguardó para abusar sexualmente de la víctima. Al parecer nunca tapó su rostro. No. Nunca tapó su rostro. Concretamente entonces, está preso, tiene 32 años, la víctima 14, una historia de horror, de espanto, de 9 años de investigación penal. 23 años tiene hoy. No, tenía. Ella 23 hoy y él tenía 23 al momento hoy de tiene la víctima 23 años. La edad que tenía su violador cuando la abusó. Lo que marca que cuando hay un seguimiento, una investigación, se llega a la larga. Obviamente que impacta el título, pensar que 9 años el tipo estuvo clandestino, no lo pudieron ubicar. Había que identificarlo primero, tener certezas probatorias de que era el autor o por lo menos el sospechoso de haber cometido este delito, y finalmente lo capturaron en un domicilio de Rafael Calzada en la avenida San Martín, donde termina cayendo este acusado de 32 años el día de hoy. Ahora hay que cruzar el ADN, porque hay material genético. Hay material genético.
que fue colectado y levantado en el cuerpo de la víctima, que a criterio de los investigadores podría ser prueba indubitable, y la otra pregunta que siempre refuerza este tipo de casos. Si tuviésemos un banco genético de violadores, una persona detenida de esta característica, si hubiese cometido un delito anterior, ya tendríamos un ADN para cotejo. Apresado, obviamente. Prendida. Eso Sí. está todavía pendiente, ¿no? En el ámbito legislativo. Es muy Vos impactante habías la hablado, historia, ¿eh? Cristian, una vez de ese tema. Discutible, ¿no? Hay muchos que están a favor y muchos que están en contra. Indudablemente es un tema que produce escozor incluso en el ámbito académico, jurídico, penal, porque ¿Por qué? tiene que ver con garantías individuales, tiene que ver con un sinfín de cosas que tal vez sea... Estigmatizarlos. Claro, claro. A pesar de los altos índices de reincidencia que se dice tienen aquellos delincuentes contra la integridad sexual. Claro, ¿no? es el delito con mayor reincidencia Se dice estadísticamente. que es el delito con mayor reincidencia estadísticamente, aunque los profesores de Derecho Penal muchas de esas estadísticas no las conocemos todavía. Reincidentes y reiterantes. Reiterante fundamentalmente. Las dos cosas. ¿Cómo porque es ¿Cuál es eso? la diferencia? la diferencia más importante, la diferencia jurídica entre el reiterante y el reincidente es que el reincidente ha sido condenado y ha cumplido pena por ese delito y el reiterante no ha sido todavía condenado con ese mismo hecho, y es una distinción muy útil al momento de obtener o no libertades en el proceso, en el marco del encarcelamiento. Dijo algo de las estadísticas. No conocemos las estadísticas, dijo usted. ¿Existen esas estadísticas? Yo lo Porque escuché hay muchas mucho veces. delito Sí. negro, También. Guillermo. Ah, ok. Hay mucho hecho negro, no llevado a conocimiento. Fundamentalmente los delitos No sexuales judicializado. son delitos. Los delitos sexuales son delitos que no todas las veces se judicializan por los términos mismos del delito, por las circunstancias que tiene que pasar la propia víctima, ¿sí? Entonces contamos con algunos de esos casos, nada más, exclusivamente, y esos números nunca son muy útiles para llevar adelante una política criminal futura, ¿no? Además, agrego, ¿no? Con permiso, también es cierto que no todos los hechos de abuso sexual son con acceso. En este caso sí. En este caso sí. Y hubo Entonces- dos situaciones. La primera con acceso y después cruza de Claro. vereda y la termina manoseando. Pero como esos, los segundos, lo de los manoseos, hay muchos. Sí. Muchos que quedan en la nada, Claro, sin- que no quedan en sin la nada, denuncia. incluso que no son denunciados. Y que es difícil de demostrar, por otra Y que parte. son más difíciles de demostrar por la problemática acá, no, porque hay material genético para comparar, reservado. Pero los que no son de esta manera, con penetración, son difíciles de encontrar una resolución final en tribunales. Claro. Muchas Claro. mujeres no lo denuncian y cuando lo denuncian, la escasez probatoria es tan abundante que la justicia toma distancia de eso, porque ve de antemano la imposibilidad de dar una respuesta. Y antes de dar una respuesta equivocada, hay jueces y fiscales que prefieren no dar una respuesta. Y entonces, Bueno, lo que dice Hugo es certero y también se compagina con los altos costos que tienen estos delitos en cuanto al delincuente y pagarlo, ¿no? Un delito como este, el 119 del Código Penal, no recuerdo bien cuál es el inciso, creo que el F, el que habla de las menores, tiene un máximo de 20 años de prisión, ¿no? Son penas Ahora, muy graves. esto trae una vieja pregunta de debate, que es si los delincuentes sexuales tienen cura, ¿no? Una clásica pregunta Por que se debate resocialización. y que ha tenido hasta una causa que lo lleva el juez Axel López al juicio político que ustedes repasaban ayer, que justamente en el El de informe Tatiana y el de de Soledad. Tatiana Coloxiec en el Chaco para liberar el juez o darle la condicional a Juan Ernesto Cabeza, que era un violador serial taxista aquí en Buenos Aires, condenado a 24 años, desoye o no toma en cuenta el planteo que hace un perito psiquiatra de Chaco que desaconsejaba la libertad condicional del violador, planteando que no tenía cura su condición de tal. Y el juez planteaba que no había ningún parámetro real para acreditar que los delincuentes sexuales no tienen cura y por eso le da el beneficio a Juan Ernesto Cabeza, que sale y termina intentando violar y mata a Tatiana. Es más atendible en el ámbito penitenciario, es más atendible la resocialización de un homicida que de un violador. Los homicidas, que la mayoría, salvo que sea en una ocasión de robo, pero los homicidas simples Sí. suelen tener mayor predisposición para resocializarse que un violador. El homicida es aquella persona que mata a determinada persona.
porque las circunstancias de la vida, no lo estoy justificando, lo estoy tratando de explicar nada más, Sí, sí, porque sí. las circunstancias de la Deposita vida esa víctima lo en- llevaron a quedar circunscripto en ese odio, en ese encono, y quiere satisfacer su interés homicida, sádico, perverso, matador en esa persona, por alguna circunstancia en particular. Insisto, no lo estoy justificando, pero en cambio el violador ve en cada persona una posible víctima, en forma indiscriminada. Pero ojo que los violadores también, y te van a decir psicoanalistas que está anclado por ahí en situaciones traumáticas no resueltas de su primera infancia, Y etcétera, yo ni te etcétera. cuento, Está bien. pero eso no, si escuchamos al psicoanalista analizando esto, yo coincido con vos, Melinda, pero la realidad es que si en el derecho penal abrimos las puertas a todas las teorías del psicoanálisis o incluso en ciertos aspectos estos informes psiquiátricos Sí. que me hablan a mí de la peligrosidad del autor, de las posibilidades de futuro y demás, nos estamos olvidando del derecho penal y nos estamos acercando, si ustedes quieren, al humo peligroso del hombroso. Claro. ¿Sí? Sí. Acá hay una cosa que es muy sencilla. ¿Cómo puedo yo lograr que un violador o uno de estos hombres que cometen estas aberraciones pueda tener alguna chance de resocializarse si yo lo encierro en un lugar, ¿sí?, que lo hago asumir un rol específico en el lugar que está Sí, sí. encerrado, porque Está de encerrado ese por rol eso. depende su vida. Yo he visto, no me lo contó nadie, visitando a una persona como en el lugar de al lado, en una comisaría años atrás, le tiraban alcohol y lo prendían fuego. Porque recién estaba con un calentador, le tiraban un poquito de alcohol así, le prendían fuego. Mientras yo estaba entrevistándome con uno en Por un violador. compartimiento al lado, porque estaba sospechado de violación. Sospecha. Y estaba ahí. De Es todas decir, maneras, si él mismo tiene que asumir un rol determinado dentro de un encierro, que no es el rol que asumimos nosotros acá, yo soy el profesor de Derecho Penal, vos sos el periodista, eso no es lo mismo acá. En el rol que se asume en el encierro depende la vida de él. Entonces, no solo lo hago asumir un rol, sino que lo hago asumir ese rol durante muchos años. Y de ese rol depende su vida. ¿Qué le estoy enseñando yo? Cuando salga, ¿qué va a hacer ese hombre? Su rol. No tengo ninguna chance de que, privado de libertad, no me pidan la respuesta o la solución, pues no la tengo ni la tenemos ninguno de nosotros los que nos dedicamos a esto, ¿sí? Pero seguramente que lo que está pasando ahora no es solución, al contrario. En ese Probablemente. sentido sería muy buena, Dios no lo quiera, ni se puede, la pena de muerte. Porque de esa manera esa persona no va a cometer nada atrás. Por supuesto que yo estoy en contra de la pena de muerte, el Pero país tiró no el puede, bombazo. ¿sí? Pero es la única solución, es esa, que no es Pero solución, en por el supuesto. marco de Claro. la vida y de la muerte, a veces la vida te obliga a matar, no a violar. Nadie está obligado a violar. A matar a veces la vida, hay un tango que dice, a veces la vida te obliga a matar. Pero Claro, a te veces, entiendo. Sí, sí, a sí, una veces la situación vida extrema donde- te obliga a sí, matar sí, sí, o tal sí. vez a robar, pero a violar no. Por supuesto. Ninguna circunstancia, absolutamente ninguna, por más miserable que sea en la vida de las personas, obliga a otra a someter sexualmente a una persona. Hablando de delitos complejos, faltan horas nada más para que se inicie el juicio para esclarecer los hechos que terminaron con la vida de Ángeles Rawson. Esto va a ser en días nada más. Esa es una de las últimas imágenes con vida de Ángeles Rawson. Jorge Mangieri, el portero del edificio de la calle Raviñani, es el único que está detenido y el único por ahora acusado por la justicia. Adrián Tenca es su abogado, Nicolás Feuerman está con él y en minutos vamos a hacer una larga entrevista. Pero este es el adelanto de Nicolás. Sí, Guillermo, en vísperas del juicio oral por el crimen de la joven Ángeles Rawson, vamos a hablar con el doctor, abogado defensor de Jorge Mangieri. En minutos nada más nos va a contar en qué consiste este pedido de recusación que podría demorar el juicio. Le vamos a preguntar si el juicio va a empezar en fecha o no y cuál va a ser la estrategia de la defensa. En minutos nada más la palabra del doctor Tenca. La fecha es el 18. Empieza el 18, es la primera pregunta que tenemos. Después de la pausa, se la respondemos. No se vayan.